En 1986, si un perro pasaba el día completo dentro de una casa, algo estaba mal. Hoy, si un perro pasa el día completo afuera, algo está mal. ¿Qué fue exactamente lo que cambió entre esos dos mundos? Y sobre todo, ¿fueron los perros los que cambiaron o fuimos nosotros? Pero esa no fue realmente la pregunta que empezó todo esto. La pregunta empezó con algo mucho más simple: comida. Durante los años 80, en gran parte de México, España y las comunidades latinas que empezaban a asentarse en Estados Unidos, era relativamente frecuente que un perro comiera las sobras de la mesa familiar. Arroz, tortilla, huesos de pollo, restos de guiso. Nadie lo consideraba un error. Se consideraba simplemente alimentar al perro. Y aquí aparece el primer punto incómodo. Muchos de esos perros vivían más años de los que la nostalgia negativa suele asumir, aunque en promedio menos que un perro con acceso a cuidado veterinario actual. La evidencia disponible sugiere que la nutrición canina de esa época era profundamente inconsistente, dependiente del contexto económico de cada hogar y ajena a cualquier estándar veterinario formal. Entonces, ¿era mejor o peor que ahora? Todavía no podemos responder eso. Falta una pieza. Porque justo ahí aparece un detalle que casi nunca se menciona. En los 80, la industria del alimento comercial para perros ya existía en México, España y buena parte de Latinoamérica, pero su presencia era mucho más limitada que hoy, con menos variedad, menor accesibilidad económica y una distribución concentrada en las zonas urbanas más grandes. Eso cambia la pregunta por completo. ¿Era una tradición o era una limitación disfrazada de tradición? El segundo hábito que desapareció tiene que ver con dónde dormían los perros. En una enorme cantidad de hogares el perro dormía afuera, en el patio, en la azotea, en una caseta improvisada. Y esto no se vivía como abandono, se vivía como orden natural de las cosas. Hoy esa misma imagen genera incomodidad inmediata en buena parte de la audiencia. ¿Por qué cambió tan radicalmente la interpretación de un mismo gesto? Aquí es donde el relato empieza a complicarse, porque la respuesta no está en los perros, está en las casas. Las viviendas urbanas de los 80 en muchos países de habla hispana tenían patios más grandes, plantas bajas más comunes y una relación distinta con el espacio exterior. La vivienda moderna, especialmente en las grandes ciudades, redujo drásticamente esos espacios. Los departamentos se volvieron la norma. Y un perro que antes tenía patio, ahora solo tiene sala. Entonces, ¿el perro cambió de comportamiento porque cambiaron las costumbres o cambiaron las costumbres porque cambió literalmente el espacio disponible? Todavía no lo sabemos del todo. Sigamos. El tercer hábito perdido es más delicado: la ausencia casi total de control veterinario preventivo. Vacunas, desparasitación regular, chequeos anuales. En muchos lugares, estas prácticas eran ocasionales, no sistemáticas. Un perro visitaba al veterinario cuando algo ya estaba mal, no antes. Esto tuvo consecuencias reales. La esperanza de vida promedio de los perros de esa época, en contextos donde el acceso veterinario era limitado, era notablemente menor a la actual. Aquí no hay espacio para nostalgia. Este es uno de los puntos donde el pasado sencillamente perdía. Pero justamente cuando parece que todo se está resolviendo con una explicación simple, esta historia obliga a cambiar de dirección. Porque el cuarto hábito perdido no tiene que ver con salud, tiene que ver con libertad de movimiento. En los 80 era común que un perro caminara solo por el barrio, sin correa, sin supervisión constante. Salía, socializaba con otros perros del vecindario y regresaba. Hoy esa imagen parece impensable en la mayoría de las ciudades hispanohablantes. ¿Por qué? La respuesta obvia sería: porque hay más tráfico, más peligro. Y es parcialmente cierto. Pero hay otro factor que rara vez se discute. La legislación urbana cambió de enfoque. Ya existían ordenanzas municipales sobre animales en esa época, generalmente orientadas al control sanitario y la prevención de rabia, con aplicación bastante laxa. Lo que cambió fue el surgimiento de normas específicas de tenencia responsable que hoy exigen correa, control y responsabilidad legal directa del dueño, con una vigilancia mucho más estricta que la de entonces. Entonces aparece la primera gran fisura en la narrativa que hemos construido hasta ahora. Hasta este momento parecía que los protagonistas de este cambio eran los perros, que ellos habían modificado su forma de vivir. Pero no.
Quienes cambiaron fueron las ciudades, las leyes, las viviendas, la industria alimenticia, la medicina veterinaria, la disponibilidad de información. El perro de los 80 no desapareció porque su naturaleza cambiara. Desapareció porque el mundo que lo rodeaba se transformó por completo y él simplemente se adaptó a ese nuevo mundo, como siempre lo ha hecho. Esto obliga a reinterpretar todo lo anterior. El quinto hábito perdido lo confirma. El uso de collares hechos en casa, cuerdas improvisadas, materiales no diseñados específicamente para perros. La industria de accesorios especializados era mucho menos desarrollada que la actual. Lo que hoy parece precariedad, entonces era simplemente lo disponible. ¿Eso significa que querían menos a sus perros? Aquí aparece otro open loop importante, porque la respuesta parece obvia, pero no lo es. La evidencia sugiere que el vínculo emocional existía con la misma intensidad. Lo que no existía era el lenguaje actual para expresarlo. La palabra mascota convivía con una relación mucho más funcional. El perro cuidaba la casa, acompañaba, jugaba con los niños, pero rara vez ocupaba el lugar simbólico de miembro de la familia con la misma explicitud que hoy. Y aquí llegamos al sexto hábito, quizás el más revelador de todos. Casi no existían fotos de perros, no porque no importaran. Aunque para los años 80 ya existían cámaras compactas de uso doméstico relativamente accesibles, el perro simplemente no ocupaba todavía ese lugar simbólico que hoy justifica dedicarle un rollo completo de fotos. El gasto no era el obstáculo principal, lo era la manera en que se entendía su lugar dentro de la familia. Esto no significa menos amor, significa una jerarquía simbólica distinta. Y esa diferencia cambia completamente cómo interpretamos el pasado desde el presente, porque juzgamos afecto por evidencia visual, cuando esa evidencia visual respondía a otra lógica cultural, no a una limitación técnica real. El séptimo hábito perdido conecta directamente con esto: la ausencia casi total de entrenamiento formal. No existían cursos de obediencia accesibles para la mayoría de las familias. El aprendizaje del perro ocurría de manera empírica, dentro de la dinámica familiar, sin metodología estructurada. ¿Era peor este método? Dependía enormemente del contexto. En algunos casos generaba comportamientos difíciles de corregir después. En otros, el perro aprendía perfectamente bien mediante convivencia diaria. No hay una respuesta única. El octavo hábito perdido nos regresa al terreno más incómodo: la reproducción sin ningún tipo de control. La esterilización era prácticamente inexistente como práctica extendida. Esto generó una sobrepoblación canina considerable en muchas ciudades, con consecuencias que la industria veterinaria moderna todavía enfrenta. Aquí no hay nostalgia posible. Este es otro punto donde el presente representa con evidencia sólida una mejora real. Pero justo cuando el guión parece inclinarse completamente a favor del presente, aparece el noveno hábito y complica todo otra vez. En los 80, el perro pasaba prácticamente todo el día en contacto con otros perros del vecindario. Formaba parte de una red social canina espontánea. Hoy, en muchas ciudades, el perro pasa el día encerrado en un departamento, esperando el paseo programado por su dueño. ¿Esto representa progreso o representa aislamiento? La psicología canina moderna reconoce que la interacción social con otros perros cumple una función importante en su bienestar. Y aquí aparece una paradoja incómoda. En muchos sentidos, el perro urbano actual, más cuidado médicamente, más protegido legalmente, más alimentado con precisión nutricional, puede tener menos vida social espontánea que el perro de los 80 que corría libre por el barrio. Entonces, ¿quién vivía mejor? No hay una respuesta simple. Y quizás esa es precisamente la revelación central de todo este recorrido. El décimo y último hábito perdido resume de alguna manera todos los anteriores: la ausencia casi total de la idea del perro como hijo. El fenómeno que hoy conocemos con toda su fuerza cultural y emocional prácticamente no existía como discurso extendido en los años 80. El perro era querido, cuidado, integrado a la familia. Pero el lenguaje que hoy lo describe como hijo, como miembro pleno del núcleo familiar con derechos casi equivalentes, es un fenómeno mucho más reciente. ¿Qué provocó ese cambio? La respuesta, otra vez, no está en los perros. Está en cómo cambiaron las familias humanas, la reducción del tamaño familiar, el aumento de hogares sin hijos biológicos o con hijos únicos, la necesidad emocional de vínculos afectivos estables en sociedades cada vez más individuales.
El perro no se transformó en hijo por decisión propia. Se transformó en hijo porque las estructuras familiares humanas cambiaron y él ocupó naturalmente el espacio emocional que quedó disponible. Así que después de todo este recorrido, la pregunta inicial regresa, pero completamente distinta. No fueron los perros los que cambiaron. Fueron las viviendas, las leyes, la industria alimenticia, la medicina veterinaria, la fotografía, la estructura familiar y la disponibilidad de información las que transformaron por completo la manera en la que convivimos con ellos. El perro simplemente hizo lo que siempre ha hecho, adaptarse al mundo que los humanos construyeron a su alrededor. Algunos de esos hábitos perdidos representaron mejoras evidentes: la medicina preventiva, el control reproductivo, la seguridad legal. Otros, en cambio, dejan una pregunta más incómoda todavía sin resolver del todo: la libertad de movimiento, la vida social espontánea entre perros, ese vínculo menos documentado pero quizás igual de intenso. Si hoy tuvieras que recuperar solo uno de aquellos hábitos, ¿cuál elegirías y por qué? ¿Y crees realmente que los perros cambiaron con el tiempo? ¿O fuimos nosotros quienes transformamos por completo la forma en la que convivimos con ellos?